Hola comunidad ISIP, ¿sabías que, para crear hipervínculos con URL, estos se deben encontrar en un campo de la tabla de atributos de la capa en cuestión? A continuación, se explicará cómo crear hipervínculos usando enlaces URL, para la visualización de imágenes de 3 diferentes áreas naturales protegidas dentro de territorio peruano. Para el desarrollo de este ejemplo nos debemos ubicar dentro de la interfaz de ArcMap y agregar la capa con la que vamos a trabajar. Esta capa se encuentra dentro del ejemplo 6 en archivos utilizados data. Tenemos un shapefile llamado ANP, lo seleccionamos y arrastramos hacia nuestra área de trabajo y aquí observamos 3 entidades. Vamos a abrir la tabla atributiva con clic derecho, Open Attribute Table y observamos en este caso que tenemos 2 parques nacionales y una reserva nacional. Por ejemplo, acá tenemos el Parque Nacional del Manú, ubicado en Cusco y Madre de Dios. Luego tenemos el Parque Nacional Cordillera Azul, ubicado en San Martín, Loreto, Ucayali y Huánuco. Y por último tenemos la Reserva Nacional Pucacuro, ubicado en Loreto. Vamos a deseleccionar y lo que nosotros queremos realizar en este ejemplo es agregar hipervínculos, donde al seleccionar cada una de estas entidades nos va a redirigir hacia una página web donde podamos observar alguna información complementaria a cada entidad. Para ello, primero hay que agregar un campo para poder ahí colocar el hipervínculo, en este caso basado en una URL. Vamos a las opciones de la tabla, seleccionamos agregar campo. Nuestro campo se va a llamar hipervínculo, hiperv. Va a ser de tipo textual y va a tener una longitud de 160 caracteres. Le decimos OK y aquí observamos que se ha creado el campo de hipervínculo. Posterior a ello, vamos a dirigirnos a las propiedades de la capa. Seleccionamos la capa, clic derecho, Properties. Nos dirigimos a la pestaña Display y vamos a seleccionar o activar la opción de Hyperlinks Support Hyperlink Using Field, que significa elegir o seleccionar hiperlink usando un campo. En este caso vamos a usar el campo que hemos creado, que sería hyperv y en base a una URL. Luego le decimos aplicar y aceptar. Una vez realizado este procedimiento, vamos a activar la edición de la capa desde Editor, Start Editing, y como solamente tenemos una capa, entonces automáticamente la capa se ha activado en modo edición. En caso tuvieran cargadas más capas, les va a aparecer una ventana donde deben seleccionar la capa a la cual se le va a aplicar la edición. Posterior a ello, vamos a copiar las URL o enlaces que se les ha colocado dentro de su manual. En este caso, para el Parque Nacional del Manú, que sería el primero, pegamos aquí, paste, le decimos aceptar. En este caso nos ha mencionado un error porque nos dijo que la longitud era muy pequeña para el hipervínculo que hemos copiado. Entonces en este caso vamos a aumentar la longitud, vamos a dejar este campo por defecto y vamos a agregar otro nuevo campo. Nos vamos. En este caso todavía no se activa la opción porque estamos en modo edición, entonces desactivamos el modo edición y nuevamente vamos a agregar un campo hipervínculo subguión 1 de tipo longitudinal, en este caso textual, y con una longitud de 250 para poder nosotros tener al menos un espacio considerable y que no se nos genere el error que hace un momento apareció, que nos decía que era muy corto para el hipervínculo o enlace que estábamos copiando. Vamos a repetir el procedimiento de la asignación de ANP, clic derecho, propiedades, y ahora no va a ser en base al campo hyperv, sino hyperv1. URL, aplicar y aceptar. Ahora sí vamos a comenzar la edición nuevamente y en el Parque Nacional de Manú, que es el primero, vamos a copiar el enlace. Estos enlaces los van a encontrar dentro de su manual. Simplemente los copian y aquí los van a pegar y observamos que automáticamente sí nos ha aceptado porque sí tenemos los caracteres correctos.
Es importante colocar gran cantidad de caracteres para que no se pueda generar el error antes cometido. Una vez realizado esto de haber copiado todos los enlaces URL, vamos a detener la edición. Nos va a decir si queremos guardarlo, le decimos que sí. Posterior a ello, vamos a cerrar esta ventana. Y ahora podemos seleccionar esta herramienta que se llama Hyperlink y automáticamente vemos que cada entidad se ha bordeado con una coloración azul, donde nosotros podemos, al acercarnos el cursor sobre una de ellas, sobre cualquiera de las entidades, nos muestra el enlace que tiene cada una de ellas. Y al dar clic con el botón izquierdo, podemos observar, en este caso, que se ha abierto en el navegador una página. En este caso nos dice que hay un aviso de redireccionamiento, seguro se ha actualizado el enlace. Simplemente damos clic en el enlace que nos muestra y observamos que corresponde la información al Parque Nacional de Manú. Acá podemos observar una información de esta área natural protegida que cuenta o alberga casi 2 millones de hectáreas naturales. Observamos unas imágenes referentes de esta zona. Volvemos a ArcMap, realizamos lo mismo para la siguiente entidad, donde también nos redirecciona al Parque Nacional Cordillera Sur. Al seleccionar, podemos observar otra página correspondiente a esta ANP, donde nos muestra el contenido que podemos observar en ella, la flora, la fauna, si se puede visitar, el mapa de este parque, información referente a esta, algunas imágenes. Y por último, este ANP nos redirige hacia la información de la misma. Esta corresponde a la Reserva Nacional Pucacuro y en este caso nos dice que cumple 5 años protegiendo los bosques húmedos de Loreto. Observamos aquí su imagen referente y también una información complementaria. De esta manera entonces nosotros podemos crear hipervínculos usando URLs.